Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de agosto de 2018 y esto es La Contracrónica. Se produjo ayer un nuevo asalto a la bahía de Ceuta. Las noticias no llevaban otro tema ayer, estamos en pleno mes de agosto y el tema además es que tiene importancia, aunque se hubiese producido en pleno mes de septiembre o en pleno mes de junio, es decir, en plena temporada normal, de noticias normales. Este asalto es el segundo en menos de un mes, el último fue el pasado día 26 de julio, y en aquel momento entraron 602 inmigrantes. Ayer no se sabía a ciencia cierta todavía cuántos han sido, pero se calcula que han sido entre 100 y 200. Desde luego, más de 100. Se han visto algunas imágenes que han subido a las redes sociales y que ha facilitado a la propia policía, y hemos visto que es un grupo bastante numeroso. En la acción además resultaron heridos 7 agentes de la Guardia Civil, a los que atacaron con cal viva, con ácido, con excrementos incluso, y tuvieron que ser atendidos de diversa consideración por los servicios de urgencias, ¿no? Bien, una vez en Ceuta los inmigrantes se dirigieron, porque Ceuta, no olvidemos, es una ciudad pequeñita, no es una ciudad especialmente grande, de hecho, tiene unos pocos kilómetros cuadrados, muy lejos no pueden ir, pues se dirigieron hacia el centro de estancia temporal de inmigrantes, que se encuentra desde hace ya semanas completamente colapsado, y han tenido que instalar unas tiendas de campaña fuera porque no le caben todos los inmigrantes que hay alojados allí en este momento. Este nuevo asalto a la valla fronteriza de Ceuta pone de manifiesto una vez más en lo que va de verano, que hay un problema allá abajo, aunque desde ciertas instancias políticas y también mediáticas quieran minimizarlo. El problema está ahí, lo que se trata es de mirarlo a la cara y de tratar de solucionarlo, ¿no? No es ya el efecto llamada del Aquarius, que creo que a estas alturas ha quedado sobradamente acreditado. Es que una vez dentro, nadie sabe muy bien qué hacer con ellos. Este de la inmigración es un tema al que apenas se le hacía caso hace solo un par de meses, del que apenas se hablaba, pero que ha vuelto con toda su fuerza a raíz de la historia del Aquarius. La historia del Aquarius fue a principios del mes de junio, hace poco más de 2 meses, y llevamos 2 meses y pico hablando de esta historia, todo porque a Pedro Sánchez se le ocurrió en mala hora hacerse propaganda con la pura solidaridad, es decir, llamando un barco que en principio no estaba ni siquiera cerca de España ni nada de esto, estaba a la otra punta del Mediterráneo, frente a las costas de Libia, y a partir de ahí todo han sido problemas. Normalmente los hay en el estrecho de Gibraltar, en las fechas estivales, pero este año están siendo especialmente duros. Vimos lo del Aquarius segunda parte, que fue hace solo unos días, la historia del Open Arms, y luego la presión recrecida en las últimas semanas, tanto en Ceuta y en Melilla como en las costas del estrecho, bueno, y no solo del estrecho, también del mar de Alborán, ¿no? El asalto este de ayer a la bahía de Ceuta fue, como os decía antes, el segundo en un mes. Esta vez fueron entre 100 y 200, a ver si nos dicen el número exacto, si es que llegan a poderlos contar, ¿no? Los que pasaron dejando a varios guardias civiles heridos, lo cual, viendo las armas con las que les atacaron, no eran armas letales, pero sí es preocupante que actúen con esa agresividad y esa violencia, y si 7 no fueron capaces de contenerlos es porque realmente los que saltaron la valla iban a por todas, ¿no? En fin, que aún queda mucho verano, así que la cosa podría ir a más. Yo creo que en el sur de España quedan 2 meses de buen tiempo. Estamos a finales de agosto, bueno, pues hasta finales de octubre. En Ceuta, en Melilla y en general en Andalucía el tiempo, si no es veraniego ya en octubre, pero sí es una meteorología muy benigna, por lo menos pues para este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que yo creo personalmente que las cosas van a ir a más, a no ser que desde el gobierno se lo empiecen a tomar en serio, que parece que no se lo están tomando en serio. Ha sucedido lo mismo, exactamente lo mismo que hace casi un mes, que el día 26 de julio, o muy parecido. El gobierno al parecer no ha hecho nada, porque han vuelto a saltar la verja exactamente de la misma manera que la saltaron en el mes de julio, el día 26, ¿no? Pues bien, que no era un tema que estuviese en lo más alto de la agenda, al menos de la agenda de los españoles, se hablaba, pero bueno, como se habla de otras muchas cosas, no era ni muchísimo menos un tema principal, se ha colocado ahí arriba y como tal hay que enfrentarlo, tratar de entenderlo y buscar soluciones.
Soluciones a corto plazo, obviamente, que yo creo que esas todas pasan por hacer cumplir la ley, ni más ni menos, no pedimos ninguna otra cosa, no ya yo, por supuesto, sino creo que cualquier ciudadano de bien lo que pide es que se cumpla la ley porque todos la cumplimos y queremos que los demás también la cumplan, incluidos los que vienen de fuera. Los partidarios de la inmigración dicen que, bueno, que esto, a pesar de todo, lo ruidoso y lo a ratos desagradable que está siendo, en realidad es una oportunidad, una gran oportunidad y que hay que aprovecharla. Que por el sur está entrando gente joven y en edad de trabajar, en un momento en el que el país se encuentra muy envejecido y el número de pensionistas aumenta cada año. Esto, bueno, es el argumento que hemos oído, no por supuesto este año, sino muy a menudo en los últimos años, que es bueno que entren, que yo mismo lo utilizo de vez en cuando, que es bueno que tengamos inmigrantes. Cuando un país tiene inmigrantes significa que ese país va bien, etc. Los que no están de acuerdo con la inmigración, que también los hay, y muchos, hablan de amenaza directamente. Esto es una amenaza, arguyen que se trata de una invasión pacífica, obviamente, no vienen con armas, aunque bueno, estos de la valla de Melilla ayer sí que venían armados y con intención de hacer daño, pero bueno, pacífica y a cámara lenta. Y esta invasión tendrá consecuencias nefastas a su entender, en el futuro si no se sabe poner orden a tiempo en este asunto. Es decir, si no se toman cartas en el asunto a lo largo de los próximos meses. Ahí tenemos algún partido como Vox que ha dicho directamente de no dejar pasar a nadie y de los que están sacarles del país, es decir, agilizar las deportaciones. Bien, ambos tienen parte de razón, los que están a favor de la inmigración, tanto como los que están en contra de ella. El mundo y todo lo que sucede alrededor de los que habitamos en él rara vez es en blanco y negro. Es decir, ni todos los argumentos de los anti-inmigracionistas son malos, ni todos son buenos, y lo mismo sucede con los de los inmigracionistas. La inmigración es efectivamente una oportunidad, y en muchos casos incluso es una bendición. Para ciertas comarcas los inmigrantes han sido una bendición y una salvación. Han conseguido que aparezcan de nuevo por allí gente joven, niños, etcétera, no solo en España, sino en distintas partes de Europa. Viene gente en edad de envejecer y en edad de reproducirse, ya formada, porque el inmigrante por lo general, aunque en el estrecho y tal vemos niños, lo normal suele ser pues un tipo veinteañero y muy echado para adelante. Bueno, se entiende que vienen con ganas de literalmente matarse a trabajar para salir adelante y tal, y eso es bueno. Más ponerse a trabajar según llegan. Es de hecho una causa y una consecuencia de la prosperidad la inmigración. Por eso se suele decir que es una bendición. Es decir, no hay país rico en el mundo que no tenga muchos inmigrantes. No existe, simplemente. Suiza, por ejemplo, pues una parte considerable, no sé si es, no la mitad, pero casi la mitad de su población es de origen extranjero. Estados Unidos, Alemania. Yo creo que cualquier país rico que escojamos nos encontraremos con que tiene un porcentaje de población extranjera bastante alto. Pues los ejemplos sobran. Necesitaría todo el programa para enumerarlos todos. Algunos de estos países incluso fueron forjados, más que formados por inmigrantes. Es el caso de los Estados Unidos o Canadá o la propia Australia. Son países que hace 150 años, incluso menos, eran países que estaban vacíos y que sus respectivos gobiernos poblaron no repoblaron, pues no había nadie en Australia, había muy poca gente. Y lo mismo con Canadá, que poblaron con inmigrantes venidos básicamente, en este caso, venidos de Europa, ¿no? Nuestro país no entra dentro de esa categoría pues porque es un país muy antiguo, está poblado desde tiempo inmemorial, aunque habría que hacer un matiz también aquí, un matiz importante. Hasta los años 60, España enviaba inmigrantes. Pongo la E por delante, enviaba inmigrantes a otras partes del mundo, básicamente a América y luego ya a partir de los años 60 a Europa. Pero desde los años 80 lo que hace es que recibe inmigrantes. El punto de inflexión fue aproximadamente, así, de manera muy general, la incorporación de España al primer mundo, que se produjo más o menos en los años 60, cuando el plan de estabilización del 59 tiene éxito, España pasa a ser un país industrializado y en los años 70 y 80 pues se incorpora al primer mundo, a la Comunidad Económica Europea, etc., y empieza a recibir inmigrantes, primero de manera muy tímida y después ya, a partir de los años 90, de manera masiva. Algo similar sucedió en Italia, por ejemplo, o en Portugal.
O si nos vamos un poquitín más para el norte, en la propia Alemania. Alemania era una máquina de fabricar emigrantes y de enviarlos a todas partes del planeta. Hay descendientes de alemanes en todos los rincones del globo. En los Estados Unidos muchísimos, pero también en Sudamérica. Chile, por ejemplo, tiene muchos, Argentina también, en todas partes. Se encuentra uno comunidades de alemanes o de antiguos hijos, nietos, ya bisnietos de migrantes alemanes. Por lo tanto, lo que veíamos es que que en el año 1900 Alemania, que hoy recibe muchísimos inmigrantes, estaba enviando inmigrantes fuera del país. En el año 2011 había en España 5.750.000 inmigrantes extranjeros, vamos. Desde entonces la cifra ha decrecido por dos razones. La primera es la crisis económica, que hizo que una parte se fuesen, y la segunda, que muchos de ellos se nacionalizaron españoles. Nacionalizarse español es una cuestión de estar tiempo aquí. Son 10 años para la mayor parte de ellos, pero si, por ejemplo, qué sé yo, pues eres de ciertos países de Hispanoamérica, pues con 5 te bastan, algunos incluso, como los argentinos, con 2 les basta vivir aquí, ya se pueden nacionalizar españoles. Y bueno, ya en el momento en que eres español, tenés el pasaporte, pues te dejan de considerar inmigrante, eres un nacional. Bien, hoy hay 4 millones, aproximadamente 4.800.000, es decir, aproximadamente 1 millón menos de los que había hace 7 años. Entonces, esto tiene su explicación. El país iba bien, luego vinieron inmigrantes. De hecho, si no llegan a entrar esos 5 o 6 millones de inmigrantes en los últimos 20 años, el sistema de pensiones ya habría quebrado. Eso es algo que más o menos todos tenemos claro. Cuando se produce la gran entrada, que es a partir del año 2000, estaba el sistema de pensiones andando sobre el alambre y le dio 20 años más de vida. La tasa de fertilidad en España es la que es. El año pasado era de 1,3 hijos por mujer. Es decir, el país está por debajo de la tasa de reposición, que es 2,1 hijos por mujer, desde el año 1981. Eso hace ya casi 40 años. En 1980, que fue el último año en el que se superó esa tasa, fue de 2,2. 1980, el último año que las españolas tuvieron hijos suficientes como para reponer, para que la generación se repusiese completa. Y han pasado, como decía, casi 40 años de aquello. 2 generaciones completas. Bueno, los resultados yo creo que están a la vista. Asilos llenos y guarderías vacías. Cualquiera que viva en España lo puede ver. Pero si hablas con un italiano te va a decir lo mismo, con un alemán, con un belga o con un francés. Están los asilos llenos y están las guarderías vacías. En los parques hay más ancianos que niños desde hace muchísimos años. Es común ver a los ancianitos sentados en los bancos y en cambio la zona de los columpios que esté vacía. Esto no hace falta ningún estudio, todos lo vemos a diario. Yo de niño hacía cola para tirarme por el tobogán en los años 80 y hoy los toboganes hacen cola para que suba un niño a ellos y se tiren. Eso es lo común. Es decir, que los que hemos vivido o hemos visto de cerca la transición demográfica sabemos exactamente de lo que hablamos. La economía la hace funcionar la gente joven, eso creo que tampoco se nos escapa a ninguno de nosotros. Es la que trabaja, la que consume y la que invierte. Yo creo que no hay ser más productivo en el mundo que un tipo de 30 años que acaba de tener un hijo. Bueno, un tipo o una tipa, es decir, alguien que está aproximadamente eso en los 30 y que de pronto ve que tiene un hijo y que además ya se siente que ha terminado de formarse y que puede empezar a ganar dinero y a producir y que quiere mejorar su condición social. Esa máquina, la de mejorar en la vida, es el ascensor social, que se le llama también, es la que se gripó en la crisis económica y que aún no se ha arreglado del todo, esa es la verdad. En España lleva muchos años descendiendo el desempleo, pero no lo ha hecho del todo, y los salarios no han aumentado en la medida en la que aumentaron, por ejemplo, en la década pasada. Luego, los que están en contra de la inmigración dicen que antes de recibir a nuevos inmigrantes habría que esperar a que los de aquí tengan un empleo, que no es el caso. La tasa de paro en España es del 15,2%, la última, la EPA del mes de julio. Estoy dando la más reciente de todas. Es decir, que hay 3,4 millones, 3.400.000 personas desempleadas en España y 19.300.000 trabajando. Luego, el principal problema que habría que resolver sería el del empleo, antes del de la inmigración. El paro en España, esto lo he hablado aquí más de una vez en la Contracrónica,
es producto de un mercado laboral muy intervenido. Especialmente intervenido, es de los mercados laborales más rígidos de Europa, que deja fuera a mucha gente. Esto lo sabemos todos, especialmente los más jóvenes y los que superan cierta edad, sobre todo a partir de los 50, 55 años para arriba. El empleo está hiperfiscalizado y los que generan empleo, empleo productivo, quiero decir, que son los empresarios, las empresas privadas, pues se abren pocas. Se abren pocas porque abrir una empresa en España es un proceso largo, es costoso, es incierto. La mayor parte de las veces los empresarios no se pueden permitir una segunda oportunidad, entonces con la primera quedan enterrados. En fin, esto sería materia para otro programa, pero que enlaza directamente con este tema de la inmigración, en tanto en cuanto los inmigrantes vienen a trabajar y a ocupar un espacio en el mercado laboral. Y esa es la razón por la que en España no se fabrican más que parados cada vez que hay crisis. Lo vimos en la crisis de los años 80, lo vimos en la de los 90 y lo vimos en la última, en la del año 2007-2008. Vamos, y para contrastarlo y comprobarlo, y no hay más que mirar a las economías europeas, a otras economías europeas que tienen un ciclo demográfico parecido al nuestro, y economías similares, como, qué sé yo, Dinamarca, Holanda o Suecia, por ejemplo, donde se practicaron una serie de reformas. En los países nórdicos se hicieron en los años 90, en otros sitios a principios del siglo, una serie de reformas en el mercado laboral, y hoy el desempleo es virtualmente inexistente. He mirado el desempleo en Holanda el mes pasado, es del 3,8%. Es decir, que pleno empleo, ese 3,8% es puramente coyuntural. Es un tipo que acaba de salir de un trabajo, está apuntado a los servicios de desempleo, figura como tal, pero que el mes que viene o dentro de 2 meses estará trabajando sin ningún problema, incluso quizá ganando hasta un poco más. Pero aunque la economía, pongamos por caso que esto se termina solucionando, yo espero y toco madera para que se solucione, y que de la tasa que tenemos ahora del 15%, es cierto que viene muy deformada, especialmente por ciertas comunidades autónomas, como son Andalucía o Extremadura. Es decir, que si los apartamos en otras partes del país, vemos que no es tan alto, es decir, lugares como Valencia, Madrid o Cataluña o comunidades del norte no es del 15%, están en algunos casos por debajo del 10%. Bueno, aunque se solucionase y llegásemos incluso a tener una tasa como la de Holanda, es decir, del 4%, es decir, que la economía absorbiese esos 3 millones de desempleados, pues nos encontraríamos que sigue haciendo falta más gente. Sobre todo si dejamos de mirar de manera estática el problema y lo miramos de manera dinámica. Es decir, miramos a 30 años vista. España es el segundo o el tercer país del mundo en esperanza de vida, después de Japón y de Singapur. Pero como Singapur es una ciudad-estado, podemos decir, de países grandes, el segundo del mundo. Los españoles viven de promedio unos 83 años. Son 86 las mujeres y 80 los hombres. En fin, ahí sí que hay una brecha de género, el tema de la esperanza de vida, de 6 años. Si pongamos por caso, la longevidad sigue aumentando y todo hace prever que siga aumentando unos cuantos años más, hasta por ejemplo los 90 años de esperanza de vida, no están tan lejos, las mujeres españolas viven de promedio 86. Los que nacieron en 1981, el primer año en el que no se alcanzó la tasa de reposición, no morirán hasta el año 2070, 2071. Estamos hablando de prácticamente todo el siglo. Bien, esto va a generar unas presiones sobre el sistema de pensiones brutales. Tan brutales que tendrán que reformarlos sí o sí. Lo que no sabemos es quién lo hará y cuándo lo hará y cómo lo hará, pero se tendrá que reformar en algún momento. Pero es que aún así, aunque incluso con el sistema de pensiones reformado y capitalizado, aún así seguirá haciendo falta gente que produzca y que mantenga la economía funcionando. Que consuma, que invierta, que se compre casas, que tenga hijos, etc. Es decir, lo que hace que una economía funcione, en definitiva. Que ahorre también, que monte empresas, que sea una tienda. Así que si no son nuestros hijos y nuestros nietos, o mejor dicho, nuestros inexistentes hijos y nuestros inexistentes nietos, pues tendrán que venir de fuera. En España está llena de cuarentones sin hijos, llenísima. Luego la inmigración es inevitable, nos guste o no nos guste, sea buena, mala o regular. El hecho es que es inevitable a lo largo de este siglo, porque aunque por una cosa de esas milagrosas
los españoles se pusiesen a tener hijos de un año para otro y se recuperase la tasa de fertilidad en 1975, que debía estar en torno a los 2,8 hijos por mujer, una cosa así, pues los efectos tardarían en verse 30 años. De la misma manera que se tardó 30 años en apreciar el efecto de la baja natalidad. No se empezaron a ver las orejas al lobo hasta hace pocos años relativamente. Claro, porque esto va con retardo. La demografía es algo de ciclo largo, es una bomba retardada. La cuestión, por lo tanto, no es si inmigrantes sí o no. Parece obvio que va a tener que ser que sí en el futuro. La cuestión es qué inmigrantes y cuántos. Porque claro, oferta de trabajo habrá. Luego de lo que se trata es de adecuar la demanda de trabajo. ¿Qué tipo de inmigrantes necesita el país? Eso es la primera pregunta que nos deberíamos estar haciendo ahora mismo. Pues claro, depende de la región, depende del lugar. Lo he dicho muchas veces aquí. Madrid no demanda el mismo tipo de trabajador que Lérida o que la costa sur de Gran Canaria, porque su estructura económica es diferente. Unas zonas del país demandarán trabajadores agrícolas, otras trabajadores industriales y otras del sector servicios, porque el sector servicios es muy amplio. Va desde los que atienden mesas en un restaurante hasta los que programan computadoras. Ambos están en el sector servicios. Yo estoy en el sector servicios hablando por la radio. En todos los casos yo creo que es conveniente, así para empezar, que hablen nuestro idioma, porque les permitirá abrirse paso más rápidamente y obtener mejores empleos. Y también es conveniente y deseable pues, que tengan facilidad para adaptarse a nuestros hábitos culturales con idea de que no haya conflictos, porque cuando son dos culturas muy diferentes y conviven juntas, no siempre sucede, pero a veces hay conflictos. Conflictos de tipo étnico que son muy desagradables. Sobre todo si no hay consensos entre medias. Y no es ya que se pueda ordenar el flujo migratorio, sino que no va a quedar otra opción más que regularlo. Entre otras cosas porque siempre se hizo. En todas partes y en todos los países, especialmente en los países forjados a base de migrantes, como el caso de Estados Unidos, de Canadá, de Australia. En Australia y Nueva Zelanda, que todavía hoy reciben inmigrantes de distintas partes del mundo, se priorizó la cualificación, también el origen, pero la cualificación. Puedes emigrar hacia allá si tienes que tener una titulación superior, por ejemplo. Y esto era tradicional, yo recuerdo, ya en los años 90 se decía, no, te puedes ir a vivir a Auckland, a Nueva Zelanda, pero necesitas, aparte de dominar el idioma inglés, por supuesto, necesitas ser titulado. Si no estás titulado, olvídate de viajar allí o de pretender asentarte allí. En otros países, más atrás en el tiempo, como Estados Unidos o la propia Argentina, se priorizó el origen. Se prefería que viniesen inmigrantes de Europa porque las autoridades pensaban que iban a dar menos problemas que si con los habitantes nativos, con los que ya estaban allí. Bien, ¿acaso no podemos hacer lo mismo ahora en Europa? Es mi pregunta. Claro, el tema es cómo ordenar ese flujo. No lo sé, llegando a acuerdos con los países de origen es una posibilidad. Se acuerda un número determinado de visados y unos requisitos y ya está, y se pone a funcionar así, anualmente. Otro sería simplemente, pues, fijar un cupo todos los años y otorgar los visados mediante concurso. La clave ahí sería el número, ¿cuántos? No sé, en eso tendrían que intervenir los agentes económicos, es decir, los empresarios. A fin de cuentas, los inmigrantes vienen a trabajar y a abrirse camino en la vida. No vienen de vacaciones, ni tampoco a vivir de los programas sociales. Vienen a prosperar. No sé si terminarán encontrando, me he limitado a lanzar unas cuantas preguntas al aire y dejarlas flotando ahí. Sí que no sé si terminarán encontrando una solución satisfactoria a este desafío. Pero de ello depende que esto termine siendo una oportunidad o un problema. Tengo una llamada de Jaime que nos trae un tema que está ligeramente emparentado con lo que he hablado hoy, ligeramente, pero que solo enunciarlo, ya es polémico. Vamos a escucharle. Hola Fernando, acabo de escuchar tu contracrónica acerca de Sudáfrica y has comentado de pasada el tema de la raza.
Bueno, sobre este tema llevaba un tiempo queriendo preguntarte o interpelarte porque dices que todos los seres humanos somos iguales, independientemente del color de piel o los rasgos físicos. Y bueno, aunque esto sea tremendamente impopular o incorrecto políticamente y un tabú científico además, lo cierto es que existen diferencias genéticas también a nivel intelectual entre, entre grupos humanos, grupos étnicos, grupos raciales. Y bueno, aunque sea cierto que hay las diferencias entre individuos sean de media mayores que la diferencia entre grupos, eso no quiere decir que la diferencia entre grupos no existan. Y lo cierto es que esto se demuestra sistemáticamente en todas las universidades, en todos los exámenes de coeficiente intelectual que se dan alrededor del mundo. Y muestra cómo primero van los asiáticos, luego van los blancos, luego los árabes, luego los negros y por último los aborígenes. Y bueno, y no voy a dividir entre más grupos étnicos, pero también hay diferencias. Y esto, bueno, esto puede ser una diferencia genética, adaptativa, cultural, evolutiva, eso no lo sé. Pero el hecho es que es un hecho y no creo que haya que obviarlo, como si no existiera, porque eh, no sé, creo que debemos, aunque esto haya provocado catástrofes, que es verdad, que esto ha provocado catástrofes genocidas y es un arma muy peligrosa, pero creo que debemos ser lo suficientemente maduros para aceptar esto y buscarle una solución. No hay que ser indulgente en este sentido. Y bueno, no sé. Yo me he atrevido a decirlo, espero que me respondas. Sé que es muy impopular, pero es que ahí están las evidencias y yo no pretendo ser racista ni nada. Bueno, me justifico, pero que nada, que ya lo he dicho. Un saludo y hasta otra. Pues a ver, Jaime, esto tengo que ser breve porque no me queda mucho tiempo. Los seres humanos como especies somos muy uniformes, muchísimo. Ya lo comenté ayer. La diversidad que hay entre los perros, por ejemplo, de tamaño, comportamiento, etcétera, colores y tal, es muchísimo mayor que la nuestra. Es decir, que si los perros fuesen una especie inteligente y diseñasen ciudades y aviones y tal, pues si fabricasen aviones tendrían que hacerlos de diferentes tamaños para las diferentes razas de perros. No es lo mismo un chihuahua que, pues no sé qué perro puse ahí, un mastín, qué sé yo. Realmente es varias veces más grande un mastín que un chihuahua. Así que dentro de nuestra limitada diversidad, que digo, es limitadísima, hay algunas diferencias, claro, de aspecto externo que, bueno, pues que se aprecian en el color de la piel y en otros rasgos fenotípicos, puede ser pues el color de los ojos, por ejemplo, o la estatura, que en todos los casos estos rasgos fenotípicos son los propios de la adaptación o de la adaptación de nuestra especie a diferentes medios geográficos, tales como el clima o la altitud a la que hayan vivido diferentes generaciones, ¿no? Esto es que, por ejemplo, en los indígenas en el altiplano peruano y en Bolivia aguantan la altura estupendamente. Nosotros llegamos al aeropuerto de La Paz, nos pegamos una carrera a 4.000 metros y nada, a los 500 metros nos tienen que dar oxígeno porque no podemos seguir respirando. En cambio de ellos, sin ningún problema. Trabajan todo el día. De hecho, pasamos ahí unos años y nos hemos adaptado. Pero vamos, en todos los casos son mínimos esos rasgos fenotípicos que nos diferencian. Y si nos llaman la atención es porque se trata de nuestra propia especie, nada más, y no nos miramos más que a ninguna otra, como es lógico. Es decir, los marcadores raciales son mínimos. Eso es una de las peculiaridades de la especie humana y quedan eliminados tan pronto como empieza el mestizaje, cosa que es común en nuestra especie porque disponemos de habilidades y de tecnología para desplazarnos por todo el mundo y podernos mezclar sin ningún problema. Respecto a las diferencias de tipo intelectual, a las que también hace referencia, hay entre grupos, claro. Si hacemos grupos, podemos sacar diferencias de cualquier cosa. Yo puedo sacar una estadística que diga que los barceloneses son más listos que los zaragozanos y a los 10 días otra que diga que los zaragozanos son más listos que los barceloneses. Claro, porque entraríamos ahí en la trampa estadística, que es la misma que sustenta, por ejemplo, la brecha de género, la brecha salarial esta de género de la que se habla todos los años. Es decir, la inteligencia viene determinada, y esto lo saben los científicos, por la herencia. Es decir, si nuestros padres son listos, es muy probable que nosotros también lo seamos, pero no es obligatorio, es probable.
pero también por el ambiente. Si desde niño te has alimentado bien, eso es importante. Por eso es tan puñetera la desnutrición en los niños. Esto me lo explicaban en Guatemala. Me decían, ¿sabéis el problema de cuando un niño no come bien? Cuando tiene 5 o 6 años, que luego el resto de su vida, que de mayor será tonto, porque no se ha formado bien, no se le ha formado bien el cerebro. Pero no solo eso, sino también acceso a la educación, pues se desempeñará mejor intelectualmente en la vida. Y esos rasgos los pasará a la siguiente generación. Es decir, que si fuese cierto que los negros son inferiores intelectualmente, pues lo serían todos los negros, ¿no? Digo yo. Y no es el caso. Conozco muchos que son listísimos. En los ambientes en los que yo me he movido siempre, he tratado a gente que es de raza negra, ¿no? De hecho tengo hasta algún amigo. Y casi todos, obviamente, los negros que se ven en España son de Hispanoamérica, de Panamá, de la República Dominicana, de Colombia. Y bien, no tenían ninguna diferencia intelectual con los blancos, te lo aseguro. Eran exactamente iguales. Thomas Sowell, por ejemplo, que es un negro norteamericano, estadounidense, un autor, un economista, por el que yo tengo debilidad, es muy inteligente. Mucho más que la mayor parte de blancos que conocí en mi vida. Así que de nada me sirve esas estadísticas tomadas en grupo. Lo mismo podríamos decir de la complexión física, por ejemplo. Los negros de África Occidental son más corpulentos que los del África Oriental y que los pueblos del Mediterráneo. Pues simplemente porque los seres humanos se adaptaron al medio, en esa parte del mundo, en el África Occidental, el Golfo de Guinea y alrededores, de esa manera. Lo mismo que en Finlandia, por lo demás, que está en la otra parte del planeta. Los naturales de Finlandia son todos unos gigantones, si has conocido alguno, en general del norte de Europa. Las diferencias, como ves, aun con todo, son mínimas y se diluyen en cuanto empieza la mezcla. Yo, por ejemplo, soy un ser humano mestizo, como la mayor parte de los españoles, porque por la península ibérica pues, ha trasegado gente durante miles de años, del norte al sur, del sur al norte, del este al oeste, etc. Es un lugar de tránsito desde tiempos antiguos. Es decir, que si me pusiese a investigar, cosa que no voy a hacer, pero que si me pusiese a investigar mi árbol genealógico, pues encontraría que tengo antepasados llegados desde Europa, desde África y seguramente también desde Oriente Medio, por el lugar donde he nacido. ¿Cuál es mi raza? ¿Soy blanco? ¿Soy negro? ¿Qué soy? Bueno, pues soy mediterráneo, que es una cosa que se ha quedado ahí en el limbo. Estamos mezclados. No tengo ni idea, la verdad. Si tuviera que definirme por criterios puramente biológicos, ¿cuál es mi raza? Podríamos saber cuál es la raza de un tipo que no ha salido de Laponia en su vida, o un inuit, que siempre están mezclando miles de años con los mismos, pero no es el caso de los españoles. Nos hemos mezclado con todo el mundo. Y la verdad es que me da un poco igual, porque físicamente soy prácticamente idéntico a un aborigen australiano, a un inuit de Groenlandia o a un tío de Polonia. Físicamente hablando. Intelectualmente, ¿a quién me parezco? Pues me parezco a los que tienen mis mismos intereses y habilidades parecidas. Ya hayan nacido en Chamberí, sean vecinos míos, o en una isla perdida del Pacífico. Es decir, que cualquier grupo humano puede alcanzar el mismo grado de civilización, en una palabra, si se organiza de una manera adecuada. Y eso es lo que nos diferencia de verdad, no las diminutas diferencias raciales, que es, como ya te he dicho, son muy pequeñas, que por lo demás irán desapareciendo a lo largo de los próximos 1000 años, porque nuestra tendencia natural es a mezclarnos, por si no nos hemos dado cuenta. El racismo, Jaime, aparte de una tara intelectual y de ser la ideología de los tontos, es una doctrina que no tiene ningún futuro. Muy bien, pues al final he procurado decírtelo de manera muy rápida, pero como ves, este tema, como bien dices, da para mucho. Vamos a ir terminando y terminamos con Pizarro, como todos los días, que nos ha preparado un comentario sobre el asunto este de los granjeros blancos, volvemos con el tema de la raza, en Sudáfrica. El denodado trabajo que se están tomando los gobernantes africanos para que toda la humanidad tenga bien presente que el racismo y el revanchismo no entienden de razas ni atienden a razones ni experiencias previas, es sencillamente espectacular. Han sabido aprovechar las oportunidades para demostrar que el racismo no es un asunto ligado en exclusiva a la raza blanca, y han sabido no desperdiciar las ocasiones de dejar patente que el revanchismo es una maldad universal. Si en Sudáfrica hay hombres, podemos concluir que hay racistas y revanchistas. Los racistas precisan odio, prejuicios y soluciones mágicas.
Los revanchistas precisan odio, miseria y una espita. Sudáfrica es el escenario idóneo para otro triunfo de la sinrazón. Un cordial saludo de Bizarro. Muy bien, queridos amigos, pues con esto, sin nada más que contaros, mañana se lo tendré, así que me despido de vosotros. Hasta mañana. ¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.